La tarde caía lentamente sobre Barcelona, tiñendo el cielo de un naranja cálido, que se reflejaba en las ventanas de los edificios de l'Eixample. Adrián Beltrán avanzaba por los pasillos del supermercado, con pasos tranquilos, llevando en sus manos solo una caja de leche, un paquete de café y algunas manzanas. No necesitaba nada más. Era un hombre que vivía rodeado de abundancia, pero cuya vida estaba vacía de compañía y emoción. Vivía solo en una enorme casa en Pedralbes, llena de muebles caros, arte moderno y un silencio tan profundo que a veces parecía un eco interminable. Aquel supermercado era especial para él. Había sido el lugar donde su madre lo llevaba cuando era pequeño, cuando todavía sostenía su mano y le dejaba elegir un yogur o un helado si se comportaba bien. Volvía allí de vez en cuando no porque necesitara comprar, sino para intentar sentir un poco de lo que había perdido hacía años en simplicidad, calidez, hogar. Ese día, justo cuando pensaba en marcharse, vio algo que lo hizo detenerse. En la fila del cajero, una joven mujer sostenía a un niño de unos 3 años en su brazo izquierdo, mientras, con la mano derecha, vaciaba sobre el mostrador unas pocas monedas arrugadas. Su expresión era una mezcla de concentración y angustia. Sus dedos temblaban ligeramente, mientras contaba una y otra vez, como si esperaba que, por milagro, apareciera otra moneda perdida entre sus cosas. El cajero esperaba con paciencia, pero la fila detrás empezaba a impacientarse. Algunas personas suspiraban, otras murmuraban. El niño, un pequeño de mirada grande y profunda, observaba en silencio las golosinas al lado de la caja. No pedía ninguna. Sabía que no podía. Aquella simple escena atravesó algo en el interior de Adrián. Había visto pobreza, había visto dificultades, pero había algo en esa mujer, en la forma en que abrazaba al niño, en la manera en que intentaba mantener la dignidad, a pesar del cansancio, que le removió una capa profunda de humanidad que creía enterrada. «Faltan 15 euros», dijo la cajera con suavidad. La mujer cerró los ojos por un instante, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Adrián notara que ese quiebre casi imperceptible provenía de días, semanas, quizá meses de lucha silenciosa. Finalmente, respiró hondo, retiró una lata de sopa de la compra y la dejó a un lado. Después, el arroz. Después, una leche infantil. No quería llorar allí. No quería mostrar debilidad delante de su hijo. Entonces, levantó la mirada, y con una dignidad que dejó a Adrián inmóvil, pronunció: «Prometo pagar cuando pueda». No lo dijo con vergüenza. No lo dijo con súplica. Lo dijo como quien sostiene su última llama de orgullo en medio de un viento frío, como quien está acostumbrada a perder, pero se niega a perderse a sí misma. Ese gesto, esa frase, tocó una fibra que llevaba años sin moverse dentro de Adrián. Sin dudarlo, dio un paso adelante y puso la mano sobre el mostrador. «Lo pago yo, Ann». La mujer giró hacia él, sorprendida. Sus ojos oscuros se abrieron como si acabara de ver algo imposible. «No, por favor, no puedo aceptar eso. Señor, usted no me conoce». Pero Adrián ya había entregado los billetes a la cajera. Su gesto no tenía dramatismo, ni arrogancia, ni prisa. «Ya está pagado», dijo simplemente. El niño lo miró con un asombro puro, inocente. La mujer apretó al pequeño contra su pecho, como si temiera que ese instante se desvaneciera si soltaba el aire. «No sé cómo agradecérselo», murmuró ella, con la voz entrecortada. «No tienes que agradecer nada», respondió Adrián. «Solo cuida de tu hijo». Salieron, casi al mismo tiempo, del supermercado. Adrián, por costumbre, caminó hacia su subgris. La mujer avanzaba más lento, cargando las bolsas y al pequeño mico, que ya mostraba señales de cansancio. Él pensó que ahí terminaría la historia, un acto de bondad que se perdería como tantos otros. Pero antes de que abriera la puerta del coche, escuchó detrás de él: «Señor, por favor, espere». Se giró y vio a la mujer apresurándose hacia él, casi tropezando con las bolsas, mientras intentaba
no dejar caer a su hijo. Cuando llegó hasta él, estaba con las mejillas rojas y el aliento tembloroso. Discúlpeme por molestarlo otra vez, pero no tengo ni para el autobús. No quiero abusar de usted, ni parecer aprovechada, pero no tengo otra forma de volver a casa. A sus ojos brillaban de vergüenza. No pedía lástima, pedía un empujón para no derrumbarse. Adrián la observó detenidamente. No vio debilidad, vio valentía desgastada. Vio una madre sosteniendo el mundo entero con sus manos. Sube, dijo él, abriendo la puerta trasera. ¿Os llevo, Ann? Ella dudó solo un instante antes de asentir, no por confianza, sino por necesidad. Subió al coche con una mezcla de nervios y alivio. El trayecto comenzó en silencio. Barcelona brillaba detrás de las ventanas. Adrián miraba por el retrovisor de vez en cuando, viendo al niño recostado en su madre, respirando con suavidad. ¿Cómo se llama tu hijo?, preguntó finalmente. Mico, respondió ella acariciándole la cabeza. Tiene 3 años. Es muy tranquilo. Ha tenido que serlo, murmuró ella, mirando hacia abajo. La respuesta hizo que algo, dentro de Adrián, se apretara. A medida que avanzaban hacia Saint-Martí, las calles se volvían más humildes, las fachadas más gastadas. Ella se removía nerviosa en su asiento. Cuando por fin señaló un edificio pequeño de pintura azul desvanecida, su voz sonó apenas audible. ¿Es aquí? Adrián detuvo el coche. Ella bajó cargando a Mico y las bolsas. Antes de cerrar la puerta, respiró hondo. Señor, ¿podría darme su número? Quiero devolverle cada euro. No importa cuánto tarde. Cumplo lo que prometo, Ana. Adrián sacó una tarjeta de su cartera y se la dio. No hace falta que pagues nada, Sara. Para mí sí hace falta, respondió ella con una firmeza que no dejaba espacio a discusión. Gracias por lo que hizo hoy. Entró en el edificio y la puerta azul se cerró tras ella. Adrián se quedó allí unos segundos más, como si algo invisible lo mantuviera anclado frente a aquella puerta, porque algo había ocurrido, aunque él aún no lo comprendía. Una mujer llamada Sara, con un niño llamado Mico, acababa de mover un engranaje en su corazón que llevaba demasiado tiempo oxidado. Adrián condujo en silencio por la avenida Meridiana, mientras la noche caía sobre Barcelona. Las luces de los coches formaban una línea continua, como un río de destellos que fluía sin pausa. Sin embargo, su mente no estaba en el tráfico, ni en los negocios que usualmente ocupaban cada rincón de su pensamiento. Estaba en ella, en Sara, en el pequeño Mico, que había apoyado la cabeza sobre su hombro, con una confianza que no merecía, pero que lo había atravesado como un rayo. Llegó a su mansión en Pedralbes poco después de las 9. Las luces automáticas se encendieron mientras cruzaba el enorme salón, un espacio moderno, elegante, diseñado por los mejores interioristas de la ciudad. Pero para él, aquel lugar siempre había sido un museo vacío, un refugio lleno de ecos. Encendió una lámpara pequeña y se dejó caer en el sofá, sin quitarse siquiera la chaqueta. ¿Por qué aquella mujer le había afectado tanto? Había ayudado a cientos de personas a lo largo de su vida. Había financiado campañas solidarias, entregado donaciones anónimas, becas, ayudas, pero nada de eso lo había movido como lo había hecho aquel instante frente al supermercado, con Sara sosteniendo la dignidad entre sus dedos temblorosos. Tal vez era su forma de hablar, sin pedir nada, sin mendigar nada. Tal vez la manera en que abrazaba al pequeño Mico, como si el mundo entero dependiera de que ese niño estuviera bien. O quizá era la honestidad en esa frase tan simple. Prometo pagar cuando pueda. Una promesa que nadie cumple en estos tiempos, pensó Adrián. Y sin embargo, él creía que ella así lo haría. A lo largo de esa noche, intentó concentrarse en sus correos, en los informes pendientes, en la reunión del día siguiente, pero su mente regresaba al mismo punto una y otra vez, a los ojos de Sara, a la vergüenza con la que confesó
no tener ni para el autobús, al peso invisible que cargaba en sus hombros. Y entonces, sin querer, apareció en su memoria la sombra de algo que todavía dolía en su pasado con Lucía. Lucía había sido la única mujer a la que había amado. Habían estado juntos 4 años, y él había pensado en formar una familia. Pero la vida tenía otros planes. La infertilidad de Adrián destruyó sus sueños. No los de ella, sino los de Elan. Lucía quería hijos. Quería una familia grande, y cuando descubrieron que Adrián no podía tenerlos, ella simplemente lo abandonó, sin mirar atrás. Desde entonces, él había enterrado el concepto de familia en lo más profundo de su ser. Nunca más volvió a hablar del tema. Nunca más permitió que nadie cruzara esa frontera emocional. Pero después de conocer a Mikko, algo se abrió nuevamente. Intentó dormir, pero su mente no le permitió descansar. A las 5 de la mañana, con ojeras de insomnio, se preparó un café y miró por la ventana la ciudad todavía dormida. Por primera vez en años, sentía un vacío que no venía de la soledad, sino de la incertidumbre de si volvería a ver a Sara y a su hijo. El día pasó lento. Trabajó mecánicamente. Asistió a reuniones, revisó proyectos, pero todo estaba teñido por una inquietud que no podía ignorar. 3 días después, mientras revisaba los planos de un nuevo complejo residencial, su móvil sonó con un número desconocido. Adrián sintió un extraño presentimiento. ¿Hola? Hubo un silencio breve, tembloroso, luego una voz suave, reconocible, cargada de vergüenza y decisión. Señor Adrián, soy Sara. Su corazón dio un salto casi doloroso. Claro que te recuerdo, dijo intentando sonar tranquilo, aunque algo dentro de él se había encendido. ¿Cómo está, Mikko? Está bien. Gracias a usted. ¿Ha dormido tranquilo estos días? Hubo una pequeña pausa. Luego, con un tono lleno de dignidad, lo llamo porque ya reuní el dinero. Quiero devolvérselo, Adrián. Cerró los ojos, sintiendo como aquella mujer era, sin duda, hecha de una madera distinta. Una madera noble, fuerte, antigua. No tienes que hacer eso, Sara. Si tengo... Lo interrumpió ella con suavidad pero firmeza. Mi palabra. Vale. ¿Y usted confió en mí, Adrián? Se rindió a la evidencia. No podía quitarle esa dignidad. No podía arrebatarle su orgullo. De acuerdo. ¿Dónde quedamos? ¿Conoce la cafetería El Laurel? Cerca del mercado de Clot. Es sencilla, pero acogedora. Estaré allí mañana a las 4. Gracias por aceptar, dijo ella, antes de cortar. Cuando Adrián dejó el móvil sobre el escritorio, se dio cuenta de que estaba sonriendo como un adolescente, algo que no hacía desde hacía más de 10 años. Al día siguiente, llegó temprano a la cafetería. El olor a café recién hecho, el murmullo de conversaciones, las mesas de madera desgastada. Todo le parecía de una calidez que había olvidado. A las 4:05, la puerta se abrió. Entró Sara. Llevaba un vestido sencillo color beige, el cabello recogido en un moño improvisado, y en su rostro había una mezcla de nervios y determinación. En sus manos, un pequeño sobre doblado con cuidado. Adrián se levantó automáticamente. Ella sonrió, tímida. Gracias por venir. Siempre cumplo mis promesas, respondió él sin pensar demasiado. Repitiendo sus propias palabras en otro contexto, se sentaron. Ella empujó el sobre hacia él. Aquí está todo. Lo conté varias veces. Adrián lo tomó sin abrirlo, y lo guardó en su chaqueta. Sabía que lo harías. Ella bajó la mirada, avergonzada, pero también secretamente orgullosa. Pidieron 2 cafés. Durante la conversación, Adrián descubrió cosas que lo dejaron sin palabras. Sara trabajaba limpiando escaleras, oficinas y pisos de familias adineradas. Cobraba por hora. Vivía en un piso minúsculo. Había criado a Mikko sola desde el embarazo. El padre había desaparecido sin dejar rastro. No tenía familia en Barcelona, no tenía apoyo de nadie. Solo tenía a su hijo y su fuerza. Pero cuando hablaba de Mikko, su rostro se iluminaba de una forma que Adrián no recordaba haber visto jamás. Era puro amor, sin adornos.
sin reservas. Después de una hora, Miko llegó corriendo, de la mano de una vecina que lo había acompañado. El niño, al ver a Adrián, corrió hacia él como si lo conociera de toda la vida. «Adrián», dijo con una sonrisa inocente que lo derritió por dentro. Sara abrió la boca para disculparse por la familiaridad del niño, pero Adrián ya lo estaba cargando sobre sus piernas, riendo de una forma que sorprendió incluso a la camarera. Por primera vez en años, Adrián sintió que no estaba actuando. No estaba interpretando el papel del empresario perfecto, exitoso y distante. Era simplemente un hombre que deseaba quedarse un poco más con aquella mujer y ese niño, que no eran suyos, pero que lo estaban cambiando, sin darse cuenta. Los días siguientes fueron el comienzo de algo que ninguno de los tres había previsto. Adrián empezó a enviar mensajes cortos, siempre con excusas inocentes. «¿Cómo amaneció Miko? ¿Llegaste bien al trabajo? ¿Necesitas algo del súper? Estoy por aquí». Y Sara, aunque al principio respondía con prudencia, poco a poco comenzó a abrirle las puertas de su mundo. El domingo siguiente, Adrián los invitó al parque de la Ciutadella. Sara aceptó con una timidez dulce. Miko corrió todo el día. Adrián lo seguía con una sonrisa que parecía adherida a su rostro. Al final de la tarde, cuando el sol caía sobre el lago y las familias empezaban a marcharse, Miko extendió su mano hacia Adrián y la tomó con total naturalidad. Adrián sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que una mano pequeña había confiado en él de esa manera. En ese momento, mirando a Sara y a su hijo, una idea cruzó su mente por primera vez. Una idea que lo asustó, pero también lo hizo sentir vivo. Tal vez no estaba destinado a vivir solo para siempre. Tal vez, aunque no pudiera tener hijos biológicos, la vida le estaba dando otra oportunidad. Una oportunidad inesperada, tan hermosa, tan frágil. Y todo había comenzado con una frase sencilla: «Prometo pagar cuando pueda». Las semanas siguientes fueron transformándose en una especie de rutina secreta que ninguno de los tres había planeado, pero que parecía surgir de manera natural. Adrián encontraba cualquier excusa para ver a Sara y a Miko. Si no era un mensaje corto, preguntando cómo estaban. Era una visita casual a la cafetería, donde ella tomaba un descanso después de limpiar las oficinas del centro. Si no era un paseo los domingos, era un gesto pequeño, en dejarle una bolsa con frutas, un peluche para Miko, o simplemente aparecer con una sonrisa cansada al final de un día difícil. Sara, aunque intentaba guardar distancia, se rendía poco a poco ante la bondad y la presencia constante de Adrián. No estaba acostumbrada a que nadie la cuidara. Nadie la había protegido desde que su propio padre había muerto cuando ella tenía 15 años. Nadie la había ayudado desde que el padre de Miko desapareció dejándola sola, embarazada y sin ningún tipo de apoyo. Aprendió a ser fuerte, sola, a sobrevivir sola, a criar a su hijo sola. Y sin embargo, ahora, cada vez que veía a Adrián, sentía que el peso sobre sus hombros disminuía apenas un poco. Un respiro que no sabía si merecía, pero que agradecía en silencio. Miko, por su parte, se había aferrado a Adrián, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Lo buscaba con la mirada, corría hacia él. Cada vez que lo veía, lo abrazaba sin pedir permiso. Se quedaba dormido, apoyado en su pecho en los paseos largos por el parque de la Ciutadella o por las playas tranquilas de la Barceloneta. Y Adrián sentía cosas que jamás pensó que volvería a sentir. Un instinto protector, una ternura casi dolorosa, una necesidad profunda de cuidar a ese niño. Cada vez que Miko lo tomaba de la mano, el corazón de Adrián se derretía un poco más. Entonces, llegó la noche que lo cambiaría todo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Adrián se levantó bruscamente, sobresaltado por el sonido inesperado. Tomó el móvil y al ver el nombre en la pantalla, sintió un vuelco en el pecho. ¿Era Sarau? ¿Sarau? Respondió de inmediato, con la voz aún ronca. Del otro lado, solo escuchó llanto. Respiraciones rápidas en pánico. Adrián, por favor,
No sé qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Preguntó mientras se ponía los pantalones a toda prisa. Es Miko. Tiene fiebre muy alta, no respira bien. Estoy intentando que se calme. Pero, Adrián, tengo miedo, Ann. En ese instante, Adrián no pensó. Actuó en quédate donde estás. No salgas a la calle. Voy ahora mismo, pero está demasiado lejos. No importa. Llego en 15 minutos. Ann colgó, tomó las llaves del coche y salió de casa, con la adrenalina bombeándole en las venas. Conducía por las calles vacías de Barcelona, a toda velocidad, ignorando semáforos, sintiendo solo la urgencia de llegar a ellos. Cuando finalmente estacionó frente al edificio de Sara, la encontró en la puerta, descalza, con Miko en brazos, envuelto en una manta. El niño respiraba con dificultad. Su rostro estaba pálido, sus labios ligeramente azulados. «Dámelo», dijo Adrián con suavidad, pero con firmeza. Sara le entregó a Miko como si entregara su propio corazón. Sus manos temblaban sin control. Subieron al coche y Adrián condujo hacia el Hospital Sant Pau, el más cercano, con urgencias pediátricas. Sara iba en el asiento trasero, abrazando a Miko, sin dejar de acariciar su cabeza. «Miko, mi amor, ya estamos llegando, ya estás bien», repetía ella con voz rota. Adrián miraba por el retrovisor, viendo el rostro desesperado de Sara, y sintió una punzada tan fuerte en el pecho que casi le dolió físicamente. Nunca había visto a una madre luchar tanto, nunca había sentido tanta responsabilidad sobre una vida que no era la suya. Al llegar al hospital, entraron corriendo. Adrián gritó pidiendo ayuda, sin importarle si parecía desesperado. Una enfermera salió de inmediato, vio al niño en brazos de Sara y lo llevó dentro con urgencia. Sara quiso seguir, pero Adrián la sostuvo suavemente por los hombros. «Déjalos trabajar. Es mi hijo, Adrián, es mi bebé. No puedo, no puedo». Ella temblaba de pies a cabeza. Adrián la abrazó sin dudarlo, envolviéndola en un abrazo fuerte. «Seguro, estoy aquí», susurró. «No estás sola», Ann, después de unos minutos que parecieron una eternidad. El médico regresó. «Su hijo tiene neumonía en fase inicial. Llegaron a tiempo. Vamos a administrarle oxígeno y antibióticos intravenosos. Tiene fiebre muy alta y deshidratación. Debe quedarse ingresado». Sara se cubrió la boca con las manos, ahogada en sollozos. Adrián sintió el mundo detenerse un instante, pero el médico continuó explicando los pasos, la evolución esperada, los cuidados. Al final, añadió, se recuperarán. Esas palabras fueron un golpe de alivio tan grande que las piernas de Sara cedieron un segundo. Adrián la sostuvo antes de que cayera. Los llevaron a una habitación pediátrica. Miko estaba conectado a una vía intravenosa, con una cánula nasal de oxígeno. Dormía inquieto, sudando, respirando con esfuerzo. Sara se sentó en una silla junto a la cama y tomó su mano, como si su propia vida dependiera de ese contacto. Adrián no se movió de la habitación. En un silencio pesado, observaba a Sara acariciar a su hijo con una delicadeza infinita. La veía llorar sin hacer ruido. La veía hundirse, y algo dentro de él se rompía. Pasaron horas así. La madrugada llegó con una luz tenue, filtrándose entre las cortinas. Sara cayó dormida por agotamiento. Con la cabeza apoyada en la cama de Miko, Adrián se quitó su chaqueta y la colocó sobre ella, como si le abrigara el alma. Él permaneció despierto toda la noche, vigilando la respiración del niño. Cada pequeño movimiento, cada gemido, cada agitación, lo hacía ponerse de pie de inmediato. Sentía una responsabilidad que no sabía explicar, como si estuviera cuidando a alguien que siempre había sido suyo, aunque no lo fuera. Las horas pasaron lentas. A las 7 de la mañana, Miko abrió los ojos. Respiró mejor. Ann buscó la mano de alguien y encontró la de Adrián. La tomó con suavidad, como si confiara plenamente en el incluso dormido. Adrián sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero no las dejó caer. Sara despertó minutos después. Cuando vio a su hijo aferrado a Adrián,
Su rostro se iluminó con un alivio tan puro que hizo que Adrián sintiera que su propia vida adquiría sentido. Gracias, susurró ella, apenas audible. Estoy aquí, respondió él durante los siguientes días. Adrián no se separó ni un solo minuto de ellos. Canceló reuniones, dejó pendientes, sin atender. Nadie en la oficina entendía qué estaba pasando. Él solo respondía una emergencia familiar. Y esa frase no era una mentira. De algún modo que aún no podía explicar, Sara y Miko se habían convertido en eso familia. Dormían turnándose en la habitación. Adrián le llevaba comida a Sara. Ella intentaba negarse, pero él insistía con una paciencia que le sorprendía a sí mismo. Le compró ropa limpia a Miko, le trajo un peluche que el niño abrazó con fuerza. Le contaba cuentos por la noche cuando Sara estaba demasiado cansada. Sara lo observaba en silencio. No podía entender por qué un hombre como él, rico, exitoso, acostumbrado a un mundo completamente distinto, estaba allí, sentado en una silla incómoda de hospital, con la cabeza apoyada en la cama de un niño que ni siquiera era suyo. Pero cada vez que lo miraba, veía algo en sus ojos, un amor nuevo, un amor tímido, profundo, inesperado. El cuarto día, el médico entró con una sonrisa. Miko puede irse a casa. Está fuera de peligro. Sara rompió a llorar. Adrián también sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse. Pero justo cuando creían que todo había terminado, llegó la preocupación más grande de todas. La factura del hospital. Sara palideció. Sabía que era imposible pagarla. Con suerte, podía cubrir un pequeño porcentaje, pero el resto era una montaña inalcanzable. Adrián lo vio en su rostro. Vio cómo los hombros de Sara se tensaron, cómo su mirada se llenó de miedo, cómo la angustia volvió con fuerza. No puedo pagar esto, susurró ella a Adrián. No puedo. Él se levantó y tomó sus manos. Déjame ayudarte. No puedo aceptar más ayuda. No estoy pidiendo permiso, respondió con suavidad, pero con determinación. Estoy diciendo que voy a hacerlo. Ella empezó a llorar. Otra vez. Lágrimas de orgullo herido, de alivio, de vergüenza, de gratitud. Pero yo no puedo devolverte esto nunca. No quiero que me devuelvas nada. Entonces, ¿por qué lo haces?, preguntó ella con la voz rota. Adrián se inclinó hacia ella y dijo algo que lo sorprendió incluso a él. Porque los necesito. Sara lo miró, sin comprender. ¿Y por qué?, continuó él con un susurro lleno de verdad. Ya sois parte de mi vida, Sara. Cubrió su rostro con las manos y lloró hasta que ya no pudo llorar más. Adrián pagó la factura. Puso su nombre, pero pidió que la registraran como cubierta. No quería que Sara se sintiera inferior ni deudora. Cuando volvieron a casa, Miko dormía profundamente en sus brazos, y cuando ella abrió la puerta del pequeño piso, algo dentro de Adrián se rompió definitivamente. No quería que vivieran allí. No quería ver a Sara esforzarse tanto. No quería ver a Miko enfermar más. Quería protegerlos. Quería cuidarlos. Quería quedarse. Y aunque ningún sentimiento había sido dicho en voz alta aún, ambos sabían que algo enorme estaba empezando a crecer. Algo que ya no tenía retorno. Los días después de la recuperación de Miko marcaron el comienzo de una nueva etapa para los tres. Aunque nadie lo decía abiertamente, algo había cambiado de forma irreversible. Adrián no era ya un visitante ocasional en el pequeño apartamento, sino una presencia constante, casi indispensable. Iba y venía, como si el edificio entero se hubiera acostumbrado a su silueta elegante. Subiendo las escaleras desgastadas, algunos vecinos murmuraban, otros observaban. Pero Sara ya no se disculpaba, ni bajaba la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. Miko, por su parte, había desarrollado una especie de adoración absoluta por él en sí. Adrián no aparecía un día. Preguntaba por él en sí. Adrián llegaba. Corría a abrazarlo como si hubiera pasado semanas fuera. Como si fuera natural quererlo así. Pero Sara
Sara luchaba contra un torbellino interno. Cada vez que Adrián la miraba con esos ojos claros, llenos de una calidez que ella no recordaba haber recibido de ningún hombre. Una parte de ella quería rendirse. Otra parte retrocedía, temblando, porque quererlo era fácil al confiar en él. Eso era lo difícil. Una tarde gris, con olor a lluvia anunciándose sobre Barcelona, Adrián llegó empapado hasta el cabello. Había corrido desde el metro, porque Sara no había respondido sus mensajes. Cuando tocó la puerta, Sara se quedó inmóvil unos segundos, sorprendida por su estado. «¿Qué te ha pasado?», murmuró, mientras lo hacía entrar. «El cielo decidió explotar encima de mí», dijo él con una sonrisa torpe, chorreando agua sobre el suelo. Sara corrió a buscar una toalla y se la puso sobre los hombros. Adrián la observó en silencio, mientras ella lo secaba con movimientos rápidos, casi nerviosos. Sus manos temblaban, y cuando se dio cuenta, retrocedió un paso. «Perdón, no sé por qué hice eso». «No te disculpes», dijo él suavemente. «Me gusta cuando te acercas». Sara tragó saliva. Las palabras resonaron como un eco cálido en el pequeño salón. «¿Por qué has venido corriendo bajo la lluvia?», preguntó ella intentando cambiar el foco. «¿Por qué no contestabas?». «Me preocupé en... Estaba bañando a Mico, ¿no?». «Escuché el teléfono». Adrián suspiró. Sus hombros tensos se relajaron al fin. «Vienen solo», quería asegurarme. Había algo en su voz, un cansancio emocional que Sara no había escuchado antes. Un peso silencioso en ella. Frunció el ceño. «¿Estás bien?». Él dudó, y Adrián no era un hombre que dudara. «¿Puedo sentarme?», preguntó finalmente. Sara asintió, y él se dejó caer en el viejo sofá, como si hubiera cargado el mundo sobre la espalda. Hoy fue un día extraño», confesó. «Mi oficina se siente más vacía que nunca. Las reuniones, los números, los contratos, nada tiene sentido últimamente». Sara se sentó frente a él, preocupada. «¿Te pasó algo?». Adrián levantó los ojos y la miró con una sinceridad devastadora. «Sí, a mi cuenta de que lo único que espero del día es veros, Sara». Sintió un vuelco en el pecho en Adrián. «Non deja que terminian». Y esta vez su voz tembló. «No quiero llegar más a casa y escuchar el eco, Ann. No quiero comer solo. No quiero despertar sin saber si veré a Mico correr hacia mí. No quiero vivir una vida que parece perfecta desde fuera, pero que adentro duele». En Sara sintió que las barreras internas que había construido durante años se resquebrajaban. «Lo que intento decir», continuó él, «es que vosotros sois lo único que me hace sentir vivo». Ella contuvo el aire. Un silencio profundo se instaló entre los dos. Solo se escuchaban las gotas de lluvia golpeando la ventana. «Adrián», murmuró ella finalmente, «tengo miedo. Mucho miedo, Ann». Él asintió. «Yo también». «¿De qué tienes miedo tú?». «De perderos antes incluso de Deen». Sara apretó los labios, conteniendo las lágrimas. «Yo no sé cómo dejar que alguien entre en mi vida así. He sobrevivido muchos años sin esperar nada de nadie. Y ahora apareces tú, y todo lo que creía saber se derrumban». Adrián se levantó lentamente y se acercó a ella. No la tocó. Ann no quiso presionarla. Sara, ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de un brillo que no llegaba a convertirse en lágrimas, pero que las anunciaba. «No quiero que te alejes», soltó ella, casi en un susurro. «Pero tampoco sé cómo dejarte acercarte». Adrián sonrió, triste y vulnerable. «Entonces, permíteme quedarme en tu puerta. No cruzaré si no quieres, pero tampoco me iré». Sara dejó escapar una risa quebrada, emocionada, sorprendida por la ternura de sus palabras. «Estás loco», murmuró. «¿Por ti?». «Un poco sí», respondió él ahí. Y ahí, sin planearlo, sin ceremonias, sin promesas escritas, ella tomó su mano. Esa noche, cuando Mico salió del baño con un pijama de dinosaurios, vio a Adrián sentado en el suelo de la sala, montando torpemente un rompecabezas.
¿Te quedas a dormir?, preguntó el niño con naturalidad. Sara abrió la boca para responder, pero Adrián fue más rápido. Solo si tu mamá quiere. Miko miró a Sara con ojitos grandes, suplicantes. Mamá, ¿puede? Sara lo miró. Miró luego a Adrián, y algo dentro de ella, algo muy profundo, le dio su respuesta. Sí, puede. El brillo en los ojos de Miko fue tan puro que iluminó la habitación entera. Esa noche, Sara durmió, sabiendo que ya no estaba sola en el mundo. Esa noche, Adrián durmió por primera vez, sin pesadillas, sin silencio, sin vacío. Esa noche, Miko durmió entre los dos, con una mano agarrada al dedo de Adrián y la otra agarrada a la camiseta de Sara. Y así, entre respiraciones suaves y latidos sincronizados, nació el hogar que ninguno había tenido antes. Pero la vida siempre pone a prueba lo que construimos. 3 semanas después, Adrián recibió una llamada que sacudió todo su mundo. Su exnovia, Laura, regresaba a Barcelona. La mujer con la que había estado años antes, que lo dejó para buscar una vida más apropiada para ella, y venía dispuesta a recuperarlo. Apareció en su oficina sin avisar. Adrián sintió un escalofrío al verla, como un eco del pasado que intentaba arrastrarlo de vuelta a una vida que ya no quería. Adrián, tenemos que hablar. Lo siento. Laura, no tengo nada que hablar contigo. ¿Es por esa mujer?, preguntó ella con desdén. La limpiadora Ann, la que vive en un piso diminuto. Adrián apretó los dientes. No vuelvas a referirte así a ella. Laura frunció el ceño, sorprendida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho cambiar tanto? Adrián respiró hondo. Ella no me ha cambiado. Me ha recordado quién podía ser. Laura lo miró con incredulidad y furia. No puedes estar hablando en serio. Tú eres Adrián Álvarez. No vas a renunciar a tu vida por una mujer con un hijo de otro. Adrián dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que Laura nunca había visto. En él no estoy renunciando a nada, estoy eligiendo algo. Algo que por fin tiene sentido. Laura se quedó en silencio. Él la miró por última vez. Y por cierto, ese niño que tanto desprecias es la persona más valiosa de mi vida. Y salió del despacho, sin mirar atrás. Esa tarde, cuando llegó al apartamento de Sara, se quedó parado frente a la puerta. Desde dentro escuchaba la risa de Miko, el sonido de cucharillas chocando, el aroma de sopa recién hecha, la vida que soñaban, la vida que no pensó que merecería tener. Tocó suavemente la puerta. Sara abrió, y lo vio distinto. Algo había cambiado, algo profundo. ¿Estás bien?, preguntó ella. Adrián tomó aire. Tengo que decirte algo. Sara sintió un vuelco en el estómago. Lo dejó entrar. Adrián avanzó, se detuvo en medio del pequeño salón y habló con la voz más firme que Sara le había escuchado jamás. Hoy rechacé a alguien que formó parte de mi pasado, y lo hice porque quiero que mi futuro seas tú. Sara se cubrió la boca con la mano, sorprendida. Él continuó. No quiero dudas, no quiero medias tintas. Quiero quedar man con vosotros. En lo bueno, en lo malo, en todo. Sara tembló. Adrián dio un paso hacia ella. No te pido que decidas hoy, solo te pido que me dejes demostrarlo. Ella lo miró largo rato, y finalmente dijo la única palabra que podía decir. Demuestra. Adrián sonrió. Y esa noche, la vida comenzó. De verdad, pasaron semanas, pasaron meses. Adrián empezó a buscar un piso más grande cerca de la escuela de Miko. Sara se resistía, pero al final entendió que ya no era una carga para nadie. Era parte de algo, parte de un nosotros. Los domingos se convirtieron en tradición. En desayuno juntos, paseo por el parque de la Ciutadella, helado para Miko, cafés para los adultos, tardes de películas viejas y noches de conversaciones que antes les daban miedo. Un día, mientras estaban en la playa de la Barcelonita, Miko escribió su nombre en la arena. Luego escribió el nombre de su mamá. Después miró a Adrián
y escribió a un papá Sara. Se quedó inmóvil. Adrián sintió que el mundo se detenía. Miko lo miró con la inocencia más pura del universo. ¿Puedo llamarte así? Adrián se agachó, temblando. No tienes idea de cuánto he esperado escucharlo. Miko sonrió. Y ese día, bajo el sol naranja del atardecer, Sara supo que ya no tenía sentido luchar contra lo inevitable. Adrián era su hogar. Miko era su hijo, y los tres eran familia. La familia que la vida les había arrebatado antes. Ahora la vida se la devolvía, multiplicada, completada, renacida. Y aunque el camino no sería perfecto, una cosa era segura: nunca más caminarían solos. La vida después de aquel día en la playa comenzó a tomar una forma inesperadamente hermosa para los tres. Sara, que siempre había vivido midiendo cada euro, por primera vez dejó de sentir el peso invisible del miedo a no llegar a fin de mes. Adrián, que antes veía el tiempo como una agenda llena de obligaciones, comenzó a entender que los minutos podían detenerse si los pasaba viendo a Miko reír. Y Miko floreció. El niño tímido, acostumbrado a carencias, se transformó en un torbellino de energía y luz. Pero la vida, siempre tan fiel a su naturaleza, decidió probarlos una vez más. Una mañana de otoño, la brisa fresca de Barcelona entraba por la ventana del pequeño apartamento. Sara preparaba café, mientras Adrián revisaba unos documentos, sentado en la mesa. Miko jugaba con sus bloques en el suelo. Todo parecía perfecto, hasta que llamaron a la puerta en 3 golpes secos. Sara frunció el ceño. Adrián levantó la vista. No esperaban a nadie. Sara limpió sus manos con un paño y fue a abrir. Lo que encontró al otro lado de la puerta le heló la sangre. Era Julián, el padre biológico de Miko, el hombre que había desaparecido cuando ella quedó embarazada, el hombre que no había aportado ni un centavo, ni un abrazo, ni una palabra, el hombre que nunca quiso saber del niño. Pero ahí estaban sonriendo, como si nada hubiera pasado. «Hola, Sara», dijo con alivio falso, con una voz que ella recordaba demasiado bien. Sara retrocedió un paso, instintivamente. «¿Qué haces aquí?» Julián apoyó un brazo en el marco de la puerta, como si aquel fuera aún su territorio. «He vuelto a Barcelona, escuché que tienes un hijo, Sara». Sintió el estómago caerle al vacío. «No tengo un hijo». «Tú tienes un hijo. Y lo abandonaste». En la sonrisa de Julián desapareció. «No vengas con drama». Era joven. No estaba preparado. La vida da vueltas. «Ahora quiero conocerlo». Sara dio un paso adelante, furiosa, protectora, como una leona. «No tienes derecho a aparecer de la nada y pedir eso». Julián arqueó una ceja. «Pues, me parece que la ley dice lo contrario». Antes de que Sara pudiera responder, una sombra se movió detrás de ella. Adrián se levantó del sofá y caminó hacia la puerta, con una calma peligrosa. «¿Quién es?», preguntó él, su voz grave. Julián lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Sonrió con burla. «Déjame adivinar, el nuevo novio rico». Adrián mantuvo la calma, pero sus ojos se endurecieron. «Soy la persona que estuvo aquí cuando tú no». Julián rió. «Sí, he oído hablar de ti. El filántropo arrepentido. ¿Qué pasa? ¿Te aburriste de tus juguetes millonarios y decidiste coleccionar familias rotas?» Sara sintió como su corazón se aceleraba. Iba a explotar de rabia, de miedo. Pero Adrián dio un paso adelante. Su presencia llenó el pasillo. «Te lo digo una sola vez. Bájate de ese escalón, Julián». «¿Y si no quiero?», desafió él, cruzándose de brazos. Adrián lo miró con una serenidad que solo aparece cuando alguien tiene más poder del que muestra. «Porque si sigues hablando así, vas a arrepentirte». La tensión era tan densa que Sara podía sentir cómo cortaba el aire. Julián rió con desprecio, pero un leve temblor en su mandíbula lo delató. «No puedes impedir que vea a mi hijo». «¿Tu hijo?», dijo Adrián, adelantándose un paso. Su voz era baja, peligrosa. «No tienes idea de lo que significa esa palabra, Julián».
tragó saliva. Y entonces ocurrió lo peor. Miko, atraído por las voces, se asomó desde el salón. Mamá, ¿quién es ese señor? Sara se congeló. Julián sonrió ampliamente. Hola. Campeona. Miko retrocedió, confundido, asustado. Adrián se arrodilló a su lado. No pasa nada, pequeño, dijo calmándolo. ¿Estás seguro? Julián observó la cercanía entre los dos. Algo en su expresión se endureció. Ya veo, ni siquiera sabe quién soy. Qué conveniente. Adrián se levantó lentamente. Julián, no tienes nada que hacer aquí No me voy sin hablar con un abogado, respondió él, sonriendo con arrogancia. Soy el padre, y quiero mis derechos. Sara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No puedes hacer esto, murmuró ella, temblando. Claro que puedo, Anne. Y antes de irse, Julián dejó caer la peor frase posible. Anne, prepárate. Sara, esto no ha hecho más que empezar. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue brutal. Sara se apoyó en la pared, perdió la respiración y comenzó a llorar. Un llanto de terror puro, de años de heridas que nunca habían sanado, de miedo desgarrador a perder a su hijo. Adrián la abrazó sin decir palabra, sosteniéndola, mientras ella se desmoronaba. Miko es mío, no puede quitármelo, no puede, repetía ella, sin aire. Adrián la apretó con más fuerza. No lo va a hacer, te lo prometo. ¿Pero la ley? ¿Él? No, dijo Adrián con firmeza. No voy a permitirlo. No está sola. Sara, esta vez. No, Anne. Ella se aferró a su camisa como si se aferrara a la vida. Adrián, tengo miedo. Anne, yo también, pero lo enfrentaremos. Él se separó un poco, tomó su rostro entre las manos y la obligó a mirarlo a los ojos. Voy a luchar por vosotros, cueste lo que cueste, y cumplió su promesa. Durante semanas, Adrián movió cielo y tierra. Contrató a los mejores abogados de Barcelona. Presentaron documentos, testimonios médicos, registros del abandono de Julián. Recopilaron pruebas, declararon vecinos. Incluso la pediatra de Miko dio testimonio sobre la ausencia total del padre biológico. Pero Julián no se quedó quieto. Apareció con un abogado barato, pero agresivo, dispuesto a ensuciar a Sara para mejorar la posición de su cliente. En una de las audiencias preliminares, insinuaron que Sara no tenía recursos para criar a Miko, que no era estable, que la crianza del niño estaba condicionada por la presencia de un extraño millonario. Sara se derrumbó por dentro. Pero Adrián respondió con un gesto inesperado. Se levantó frente al juez, con voz firme, sin temblar. Soy ese extraño millonario. Estoy aquí porque amo a ese niño como si fuera mío. Y porque donde él vive, yo quiero vivir. También Anse. Escucharon murmullos en la sala. Sara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Adrián seguía hablando. Estoy dispuesto a declararlo formalmente. Quiero ser parte legal de su vida. Quiero asumir responsabilidades paternales. Quiero estar ahí todos los días, no como un benefactor, sino como familia. El juez levantó la vista, sorprendido. Sara se llevó una mano a la boca. Miko apretó su osito de peluche. Julián se quedó pálido como una hoja. ¿Está usted seguro de esto, señor Álvarez?, preguntó el juez. Con todo mi corazón. Julián explotó. No puede hacer eso. Es mi hijo. El juez lo fulminó con la mirada. Usted lo abandonó. Él no. Sara lloró en silencio. Miko no entendía, pero se acercó a Adrián, tomó su mano y dijo con su vocecita pequeña: yo quiero que Adrián sea mi papá. El juez observó la escena. Su expresión se suavizó, y aquel día algo cambió, para siempre. El proceso legal duró semanas. Hubo momentos de esperanza, momentos de miedo, momentos de agotamiento, pero nunca estuvieron solos. Dormían juntos, comían juntos, luchaban juntos. Y un día, mientras caminaban por el parque de la Ciutadella, después de una audiencia agotadora,
Sara se detuvo de repente. Adrián giró, preocupado. ¿Qué pasa? Sara respiró hondo. Quiero que vivamos juntos. Adrián parpadeó. ¿Estás segura? Ella asintió. No quiero seguir pasando cada miedo, cada alegría, cada problema. Solan, no quiero que Miko piense que eres alguien que aparece solo a veces. Y no quiero pasar un solo día sin ti. Adrián sintió un golpe en el pecho. Sara continuó así. Estamos luchando como una familia. Quiero que vivamos como una familia. Él se acercó lentamente en Sara. No sabes lo que significan esas palabras para mí. Ella sonrió, con lágrimas cayendo. Sí lo sé. Anel la abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Miko los miró y gritó, nos mudamos todos juntos. Adrián lo tomó en brazos ansí. Campeón. Todos juntos, a Miko dio un grito de felicidad. Sara lloró de emoción. Y por primera vez, desde que todo comenzó, Adrián sintió que la vida por fin encajaba. 3 meses después, se dictó sentencia. Julián perdió todo derecho de custodia. Solo podría ver a Miko si el niño lo deseaba, cosa que jamás sucedió. El juez elogió la estabilidad emocional que Adrián proporcionaba al niño y la evolución visible de la familia. La última frase del juez lo cambió todo. Esta familia funcionará mejor si permanece unida. Y es evidente que ya lo está. Sara rompió a llorar. Adrián la abrazó a Miko. Celebró levantando los brazos. Y así, con un sello en un documento, algo que ya existía en sus corazones, se volvió real en una familia. Ese mismo día, al salir del juzgado, Adrián se arrodilló delante de Sara, temblando, con el corazón latiéndole como un tambor. No tengo anillo, pero tengo una vida entera para darte. Sara se tapó la boca, llorando. Cásate conmigo, dijo él. Quiero ser tu familia. Para siempre. Sara asintió antes de poder hablar. Sí. Sí, Adrián. Sí. Miko corrió hacia ellos. ¿Nos vamos a Okazaj? Adrián lo levantó en brazos. Sí. Campeón en Sara. Besó a Adrián. Adrián besó a Sara y Miko abrazó a los dos. Barcelona, a su alrededor, parecía aplaudirlos con el viento. Y así, con un final que nadie esperaba, la mujer que luchó sola, el hombre que creía estar condenado a la soledad, y el niño que solo quería un hogar, se convirtieron en lo que siempre fueron, en una familia hecha de amor, no de sangre, una familia salvada por la bondad, una familia destinada a durar.